que suele ser muchas veces funcional por un latido prematuro auricular en este caso. También nosotros podemos tener, donde más frecuente lo vemos, es en la fibrilación auricular, cuando en la fibrilación auricular hay mucha variabilidad de base que nosotros sabemos en el ERIERE, y antes de que se dé esta aberración, para también es un punto para diferenciarlo del complejo ventricular prematuro, es que hay algo que se llama un intervalo RR largo y luego un intervalo RR corto que contiene ese QRS ensanchado prematuro. Pasa esto que viene más o menos regular, no regular, sino que la irregularidad y la variabilidad en el RR de base de la fibrilación auricular no tiene tanta variabilidad notable. Pero en un momento puede pasar esta variabilidad notable, como vemos acá, se prolonga mucho este eriere, lo que hace que esa rama derecha, cuando se adelanta otro latido, como en este caso, o de la FA y pasa por el nodo la permite pasar, encuentra la rama derecha, en este caso refractaria, y por eso es esto periodo de aberrancia que se da en la fibrilación auricular, que pueden ser aislados, pueden ser mantenidos, y también lo vemos en flute auricular y en otro tipo de taquicardia supraventriculares, que es lo que se le conoce como fenómeno de Ashman. Aquí también nosotros podemos tener una entidad importante que son los ecoauriculares. En electrofisiología, nosotros lo utilizamos mucho para las taquicardias intranodales, pero también es importante para ustedes cuando están frente a un paciente que les refiere palpitaciones y ve un ecoauricular, porque esto es indicio de que el paciente puede tener una doble fisiología nodal y esté desarrollando taquicardia intranodal. Este eco auricular, que como su palabra lo dice, es un eco de, de algo que ha pasado previo, es una actividad auricular retrógrada. ¿De acuerdo? Aparece tras un latido sinusal, pero más frecuente aparece tras un latido ectópico auricular. También hay otro latido ectópico ventricular que pueden tener eco, pero lo más frecuente en este caso que nosotros lo podemos ver tras un latido tópico auricular, que esto hace que prolongue este latido tópico auricular, se prolongue el PR porque se bloquea la vía rápida, esto baja por la vía lenta y se devuelve por la vía rápida y depolariza la auricular retrógradamente. Esto lo vamos a ver muy claro, muy detallado de manera experta cuando estemos hablando de esta doble fisiología nodal, pero quiero que conozcan que existe esto, que es un eco auricular que se produce porque el latido primero baja por este doble fisiología nodal y baja el ventrículo, y también de ese mismo latido se devuelve a la aurícula produciendo esta depolarización retrógrada. El RP, desde el inicio de la era, el inicio de la P, suele ser muy corto porque se produce la depolarización ventricular e inmediatamente retrógrada la auricular, y a esto le vamos a llamar eco auricular cuando no se acompaña de taquicardia. Cuando no hay una taquicardia mantenida intranodal, le llamamos un eco auricular acá aislado. Pueden ser dos ecos incluso y serían doble ecos auriculares. Bien, entonces aquí ya esto es la taquicardia, pero para que me puedan comprender a lo que me refiero, aquí estamos viendo la morfología de la onda T, la morfología de la onda T. Aquí vemos que cambia. Aquí cambia porque, comparándola con las anteriores, porque aquí hay un latido auricular prematuro. Este latido auricular prematuro, miren que prolonga el intervalo PR concerniente y comparándolo con los anteriores. Esto es porque bloqueó la vía rápida de esa doble fisiología nodal. Baja por la vía lenta, se devuelve, baja al ventrículo, lo despolariza y luego se devuelve a la aurícula. Por esto, esta parte final de este QRS no la tienen este anterior. ¿De acuerdo? No la tiene este anterior, porque aquí quedó esta actividad despolarizada retrógrada auricular y me inicia una taquicardia intranodal. Esto va a quedar muy claro cuando hablemos de esta arritmia, pero ya aquí van introduciendo esta terminología. Si fuera aislado, fuera un ecoauricular, pero aquí ya no le podemos llamar ecoauricular porque inició la taquicardia. Una entidad interesante
ya saliendo de lo que se le llama complejos auriculares prematuros, son los complejos auriculares que son tardíos. Estos complejos auriculares son la responsabilidad cuando el nodo sinusal está un poco disfuncional y no entra a tiempo, sale un ritmo de escape. Los ritmos de escape, que es un latido que ayuda a reparar ese fallo que pasó a quien lleva la cabeza del ritmo en ese momento. Y puede ser auricular, puede ser de la unión, que sea de la unión auriculoventricular, incluso también puede ser un ritmo de escape ventricular. En este caso, el complejo auricular tardío es una despolarización auricular que de escape, que ya queda fuera del nodo sinusal, puede ser de cualquier otro tipo de célula que tenga mayor frecuencia después del nodo sinusal. Suelen encontrarse alrededor de la crista este tipo de células auriculares que tienen una mayor descarga luego del nodo sinusal. Bien. Sabemos que de escape porque tenemos un intervalo R-I-R que nosotros ya estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Un intervalo R que viene a 60, viene a 70 y el otro intervalo R se prolonga. Cuando se prolonga mucho, si aquí conserváramos una actividad auricular basal, nosotros no podemos decir que de escape. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que es simplemente una arritmia sinusal, porque no cambia el patrón de la aurícula. Pero en este caso, hay una aurícula de diferente morfología, porque es un escape, en este caso, auricular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ese latido que cae mucho más lejos del intervalo R basal, mientras que prematuro cae más cerca comparándolo con el intervalo R basal. El QRS suele ser estrecho, ¿de acuerdo? Porque le da tiempo a que esté muy recuperado todo el sistema de conducción infragis, al menos que ya esté previamente dañado. Y esto no presenta pausa compensadora porque no estamos hablando de ectopias auriculares prematuras. Aquí nosotros podemos ver algo importante y es interesante que presten atención para que no vayan a malinterpretar. Este primer latido no vemos aurícula, es un latido de escape de la unión que lo veremos más adelante. Pero lo interesante aquí es que nosotros vemos que esto va alrededor de 80 latidos por minuto, 77, 78 latidos por minuto. Este eriere y aquí viene esta pequeña pausa no significativa y viene este latido de escape en este caso, que es del nodo, y vemos cómo está la aurícula incluso retrógrada, acá la despolarización retrógrada, pero esto no es de interés ahora. De interés es que si se hubiese recuperado el latido basal, probablemente cae cerca de aquí, pero también vemos otro RR largo y con una actividad auricular diferente a la que traía basal el paciente. Es una actividad auricular diferente cuando comparamos la amplitud de esta actividad auricular con estas actividades auriculares. Y esto es porque aquí viene un complejo auricular tardío. Tardío porque cuando lo compara con el PP de base, este acá queda muy tardío, aunque esto se está solapando con este ritmo de escape de la unión, pero de todas formas, este RR largo me confirma que el nodo sinusal no entró en fusión porque todavía es muy largo y tuvo que salir un latido de escape auricular que tenía una frecuencia de despolarización mayor que esta de la unión, porque si no, la unión se queda predominando. Hablando de esto, de los complejos prematuros de la unión, es una actividad que puede ser acá en la unión anterógrada, ventricular, retrógrada, auricular y generalmente los QRS son estrechos. Estos complejos prematuros son latidos también adelantados, provienen de este tejido perinodal, nodal, adelantado con el ciclo de base y como viene del nodo, y por encima le queda la aurícula, por debajo le queda el ventrículo, puede polarizar anterogradamente el ventrículo y retrogradamente las aurículas. Nosotros podemos ver acá en esta imagen como tenemos este latido
bien normal basal y vemos esta aurícula acá, que ustedes se preguntarían, no es un complejo auricular prematuro porque está adelantado. Y aquí le voy a dar un tip muy importante. Cuando vean una supuesta aurícula prematura anterior, ya sea un complejo ancho, a usted a veces se le dificulta si es un complejo ventricular prematuro, traten de ver qué tan pegada está a ese QRS. Si está pegada, como en este caso, tan pegada, y nosotros vemos que no trae un PR corto, esto es casi imposible que conduzca. ¿De acuerdo? Casi imposible que conduzca acá y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la aurícula sí mantenga la misma morfología de la basal y lo único que hace acá es que se bloquee y sucede ese complejo prematuro de la unión o ventricular prematuro, cuando hablemos de los ventriculares lo vemos, o como en este caso que venga un latido de la unión prematuro y despolarice primero a la aurícula retrógradamente, por eso tenemos la actividad auricular invertida, y al ventrículo anterogradamente por un poco más tardío. Por eso vemos a la aurícula que está previa al QRS acá. O puede pasar también que ese complejo prematuro de la unión despolarice simultáneamente la aurícula y el ventrículo. Cuando lo despolariza simultáneamente la aurícula y el ventrículo es de mayor amplitud. Suele solaparse encima de la actividad auricular, montarse encima de la actividad auricular y no tener una visualización clara de la misma, pero no quiere decir que no ocurra. También puede pasar que este complejo prematuro de la unión despolarice primero anterogradamente al ventrículo y luego retrógradamente un poco más tardío a la aurícula y la aurícula la vamos a ver retrógrada al QRS. Eso es lo que vemos acá. Nosotros vemos una onda P acá, una actividad auricular antes del QRS, por eso me gusta invitarlo a cuando lo sospechen, ver las derivaciones inferiores. ¿De acuerdo? Porque si está negativa y está muy pegada al QRS, probablemente sea un latido o un ritmo de la unión que tenga una depolarización retrógrada de la aurícula y la esté depolarizando primero que el ventrículo. Claro, si ve un PR que está un poco conservado, que no está tan corto, que la actividad auricular no está tan pegada al QRS, también puede ser un ritmo auricular bajo, que muchas veces se han confundido ritmo auricular bajo con este ritmo de la unión, con esta depolarización previa retrógrada de la aurícula. Y eso es lo que pasa acá. Este ritmo de la unión depolarizó primero la aurícula y luego al ventrículo. También suelo ver esta despolarización simultánea de la actividad auricular y ventricular, como ya le mencionaba, solamente vamos a ver QRS y sería un ritmo que ustedes dirían de la unión, pero realmente de polarización auricular, lo único que se está solapando con la aurícula. Y también tenemos acá cuando la actividad auricular cae después más tardío de la activación ventricular. Hay una activación anterograda primero del ventrículo y luego de la aurícula. Y ahí nosotros casi no nos queda duda cuando vemos esa actividad retrógrada. Es importante tomar en cuenta cuando vemos las derivaciones inferiores que sí sean negativas, porque he visto casos donde son positivas y realmente es que hay una disociación, o más bien no una disociación, sino como un ritmo, en este caso de estas arritmias que son isoarrítmicas, lleva acá la aurícula a su ritmo, la unión a su ritmo y coincidentemente cae la aurícula tras el QRS pero positiva. Y aquí ya no sería una depolarización retrógrada. Nosotros podemos ver cómo podemos tener complejo prematuro de la unión que también puedan bloquearse hacia los ventrículos y tener solamente una conducción retrógrada hacia la aurícula. Por eso cuando veamos en las derivaciones inferiores un supuesto complejo auricular prematuro negativo, puede ser que sea negativo y se haya bloqueado yendo hacia los ventrículos. Pero también puede ser que ocurra que sea un complejo prematuro de la unión con una depolarización retrógrada de la aurícula. También puede pasar como esto, como muchas veces podemos observar que
Hay un QRS muy estrecho y le decimos que es un complejo supraventricular prematuro. Nuestra sístole supraventricular, no vemos actividad auricular previa y en este caso simplemente es un complejo de la unión, que por eso tiene un QRS estrecho y se bloquea retrógradamente hacia la aurícula. O puede pasar de ambas maneras. Me bloqueo hacia el ventrículo, me bloqueo hacia la aurícula y esto acá es la actividad sinusal que cayó normal, se bloqueó, que muchas veces hemos seleccionado MOVI en estos pacientes, por ejemplo un MOVI tipo 2 cuando lo que pasó es que esta actividad aledaña, que casualmente cayó bloqueada acá, esta actividad auricular, está bloqueada porque todo el periodo está refractario ventricular por un complejo prematuro de la unión. Y muchas veces esto es difícil de distinguirlo, pero muchas veces, si ustedes ven que en su misma derivación, ya sea posterior o anterior al complejo prematuro de la unión, claro, como esto, trata de solapar a ver si concuerda con alguna actividad que esté previa a esta onda P y pueda tener esa sospecha de lo que bloqueó la depolarización ventricular por esta actividad auricular, un complejo prematuro de la unión. Es el patrón de conducción que puede tener bloqueo anterógrado, bloqueo retrógrado o tiene un bloqueo bidireccional en este caso. Nosotros podemos ver acá en este diagrama de escalera con este trazado que traemos este ritmo de la unión. No tengo actividad auricular previa ni retrógrada, QRS estrecho, y hay un ritmo de la unión que tiene bloqueo retrógrado hacia la depolarización auricular y aquí vemos este espacio libre. Y aquí vemos este espacio libre. Cuando no vemos actividad auricular ni nada de esto, y vemos que todos son sin actividad auricular, podemos sospechar que en este espacio libre, si nosotros tratamos de llevar y simular donde debería caer la otra actividad ventricular y vemos que es regular, ustedes pueden sospechar que lo que hay es un bloqueo bidireccional de un complejo de un complejo de la unión que venía ya con este ritmo basal. Complejo tardío de la unión también ocurre como el que vimos anteriormente. Vemos una actividad auricular sinusal basal con un RR conservado y en este caso vemos que no cae la otra actividad auricular sinusal esperada conducida hacia el ventrículo, sino que se alarga este RR y lo que sale es un complejo QRS estrecho sin actividad auricular previa. Entonces sospecha que esto es ya un complejo tardío de la unión, que es un latido de escape para salvaguardar la actividad acá cardíaca, la hemodinamia cardíaca. Aquí podemos ver cómo tenemos este ritmo basal, de acuerdo, regular, y aquí se alarga este eriere. Cuando aparece este eriere, que el QRS suele ser la misma morfología y estrecho, no vemos actividad auricular previa, entonces es un complejo tardío de la unión, como podemos ver acá. Este trazado fue el que les mencioné anteriormente en el complejo auricular tardío, pero que aquí queda muy bien claro que vengo con una actividad sinusal y luego hay un RR largo. ¿Y quién va a salir al escape? La aurícula, el ventrículo. ¿Quién? Salió el tejido de la unión porque aquí vemos actividad auricular retrógrada, que no siempre se suele ver, recordar, que no siempre se suele ver, pero cuando el QRS es estrecho, mantiene la misma morfología, el mismo eje, nosotros debemos sospechar que es un latido de escape de la unión. Ya cuando no es un solo latido, sino que se cumple este patrón repetitivo, ya esto nosotros le llamamos un ritmo de escape de la unión. Eso suele ocurrir tras daño en el nodo sinusal, cuando este deja de funcionar y observamos que luego viene un ritmo un poco más lento con QRS estrecho. En la mayoría de sus casos, al menos que ya usted conozca que el paciente tenía un trastorno de la conducción previa, y vemos que hay un QRS estrecho que suele aparecer sin actividad auricular previa o retrógrada, y ya saben que es un latido de escape de la unión, una actividad más lenta que la basal, QRS estrecho sin actividad auricular, o muchas veces se pueden aclarar porque ve que hay una actividad auricular retrógrada o a veces muy anterógrada acá, pegada al QRS,
y le confirma que es un ritmo de escape de la unión. Siempre cuando ven esa actividad retrógrada, que sospechan que aurícula vayan a derivaciones inferiores para que confirmen que está negativa. Por ejemplo, si ustedes ven este trazado electrocardiográfico, que yo siempre mando a observar la regularidad y a buscar la actividad auricular, no tenemos actividad auricular previa al QRS. Y ustedes dirían que es esto, una fibrilación auricular. Realmente esto es artefacto, una línea gruesa de artefacto. Y es importante cuando piensen en artefacto, en fibrilación auricular, seguir buscando, porque si siguen buscando verán actividad auricular retrógrada, acá muy clara el QRS, y esto te dice a ti que está negativa en cara inferior, como podemos ver acá, negativa, que esto es una actividad de activación retrógrada auricular y esto es un ritmo de la unión. Esto es un ritmo de la unión tras un daño al nodo sinusal que ha perdido el escape. Bien, es importante que esto ritmo de escape de la unión, que suele aparecer previo a una pausa sinusal, nosotros podemos ver acá como esto, que ustedes dirían no es un ritmo del escape porque está acelerado, pero miren esto. Miren el inicio de este trazado. En el inicio de este trazado, el QRS sin onda P previa, QRS sin onda P previa, sin onda P previa, hasta que comienza a recuperarla. Esto confirma que esto vino tras una pausa sinusal, tras un bloqueo sinoatrial, ¿de acuerdo? Viene un ritmo de la unión y luego toma el mando el jefe, que en este caso es el nodo sinoatrial, y comienza a despolarizar y a recuperar su ritmo. Entonces, un ritmo de la unión que recuperó a un ritmo sinusal. Este es un complejo que pone a mucho a pensar cuando de vez primera ven esto. Esto es un patrón que ya cuando lo ves una sola vez, ya al verlo en cualquier otro lado sabes el diagnóstico. Esto se le llama un bigeminismo de escape y captura. Esto es mayormente también a bradicardia sinusal prolongada, a disfunción sinusal, y se le llama escape y captura porque primero aparece un ritmo de escape y luego una captura del nodo sinusal cuando cae la onda P. Por ejemplo, acá aparece un ritmo de escape y aquí aparece una actividad auricular bien pegadita detrás que muchos a veces no suelen distinguir y hay que rebuscarla para ver qué diferencia hay que rebuscarla bien, esta actividad auricular. Y lo que pasa con un ritmo de escape, porque viene esta aurícula, captura el ventrículo y luego aparece otro latido, pero sin onda P previa, sin actividad auricular. Entonces un ritmo de escape y luego viene la aurícula, el sinusal cae de nuevo. Y cuando cae, logra conducir al ventrículo. Como conduce el ventrículo, es una captura ventricular. Aquí vemos entonces un ritmo de escape, captura. Bigeminismo, porque es un patrón repetitivo. Uno de escape, uno de captura. Uno de escape, uno de captura. Aquí entonces es al inverso a cuando pasan los prematuros, porque ya esto es por tardío. Cuando pasan los prematuros, que el segundo viene siendo el prematuro, pero aquí viene siendo con la terminología de captura. Escape, captura, escape y captura. Como vemos en este trazado, que ya lo verán más claro, que es un trazado real, ven este patrón repetitivo que podrían pensar ustedes que es un bigeminismo ventricular por el cambio en la morfología en el segundo QRS. Pero si pueden observar, acá esta onda T está limpia y esta no. Esta onda T no está limpia, la que cae antes de este complejo prematuro, supuestamente prematuro y no es prematuro, sino que aquí viene, por disfunción del nodo sinusal, un escape de la unión, viene un latido sinusal que captura el ventrículo, pasa acá el ventrículo, pasa acá el ventrículo, y esto es un escape y captura. Ahora bien, pues puede darse el ritmo acelerado de la unión. En este ritmo acelerado de la unión, lo que nosotros podemos ver también actividades auriculares que aparecen, pueden aparecer antes, como les decía, dentro del QRS, después del QRS, y este ritmo puede aparecer tras una disfunción del nodo sinusal o la frecuencia del nodo sinusal está muy baja y él supera la frecuencia del nodo sinusal y toma el mando.
Siempre hay que ver en las derivaciones inferiores la actividad auricular retrógrada para confirmar que la aurícula están teniendo una actividad de depolarización retrógrada. QRS suele ser estrecho, al menos que haya un trastorno de la conducción de base o una conducción aberrante. Y entonces nosotros podemos ver acá que este ritmo acelerado de la unión suele ir entre 70 a 130 latidos por minuto. No, aunque muchas veces ya cuando está a 130 puede ser una intranodal que no va muy rápida, que se ha dado el caso. Pero aquí podemos ver actividad auricular retrógrada, muy clara, QRS estrecho. Y como luego acá recupera su latido basal, que es más lento que de la unión. La unión acá lleva el mando, despolariza primero el ventrículo y luego la aurícula. Primero el ventrículo y luego la aurícula. La unión auriculoventricular se acelera y lleva este ritmo con despolarización retrógrada de la aurícula. Y llega un momento que ya viene la actividad sinusal y cuando éste quiere seguir llevando el ritmo, se bloquea retrógradamente con la actividad anterógrada que ha disparado el nodo sinusal. Al bloquearlo acá, vemos cómo se sigue bloqueando porque quiere llevar el ritmo hasta que el nodo sinusal toma su mando y le quite el mando a este ritmo acelerado de la unión. De 70 a 130 latidos por minuto suele ser su frecuencia. Vamos a observar mayormente QRS estrecho, RR regular y actividad auricular que a veces no se ve o a veces suele verse retrógrada o muchas veces en una misma derivación puede ver la retrógrada y a veces anterógrada. Depende de una pequeña variabilidad en esto. Otros electrocardiogramas que nos llegan frecuentemente y a veces muchas veces jóvenes es que vemos actividad auricular negativa en cara inferior. Pero en este caso la vemos con o un PR corto o un PR conservado, pero nunca muchas veces montada en el QRS. Aunque a veces si es niño se puede ver muy montada en el QRS y te hace dudar, es un ritmo de la unión, pero sospechar que a veces sí se está originando muy cerca de la unión y por eso está tan pegada a esa depolarización ventricular. Suele ser en una porción baja de la aurícula derecha que tiene esa dirección de depolarización retrógrada de la misma y por eso suele verse negativa en cara inferior y depolariza anterogradamente a los ventrículos. La frecuencia suele ir lenta, menor a 50 latidos por minuto por la frecuencia de despolarización comparada con su ritmo basal. Bien, miren este trazado electrocardiográfico que tiene una frecuencia conservada ventricular y ustedes si andan muy rápido pudiesen decir o fibrilación auricular por ese artefacto o pudiesen decir ritmo sinusal, pero realmente tiene actividad auricular inferior que es negativa previa al QRS y eso es un ritmo auricular bajo. Aquí también le confirmo con otro trazado de 2, de 3, AVF con actividad negativa, AVR con actividad positiva, ya que va la despolarización desde abajo hacia arriba y esto es un ritmo auricular bajo. Entrando en este tema muy interesante que a ustedes le va a encantar bastante, taquiarritmias, en este caso dependientes y no dependientes de la unión auriculoventricular. La dependiente del nodo AB, cuando hablo de dependiente, es que si nosotros bloqueáramos con algún fármaco acá o con ablación el nodo AV, se va a quitar la arritmia. Bien, si se bloquea el nodo AV, se quita la arritmia. Y en la no dependiente no importa que se bloquee el nodo AV porque la arritmia va a continuar, porque no depende del nodo para su mantenimiento. La dependiente del nodo AV suelen ser pues reentrada, ¿de acuerdo? Como la intranodal típica, que son lentas rápidas, atípica, que suele ser rápida lenta o lenta lenta, las ortodrómicas y antidrómicas auriculoventriculares y también la taquicardia permanente reciprocante de la unión. Mientras que las no dependientes, que pueden ser por automatismo, hay taquicardias auriculares que son automáticas, su mecanismo,
pueden ser por actividad desencadenada por postdepolarización, que también son actividad auricular, y también otras que son por macro reentrada. En este caso pueden ser flúteo auricular típico o atípico, taquicardia auriculares que son por micro reentrada, y también tenemos acá la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular. No dependen del nodo auriculoventricular para su mantenimiento, ¿de acuerdo? Pero también nosotros podemos valorarla por algo que le voy a comentar ahora, que es por el intervalo RP. Bien, su regularidad y el intervalo RP. RP corto, que vamos a analizar qué significa eso, nosotros podemos tener toda la taquicardia mencionada anteriormente, todas que son dependientes del nodo auriculoventricular, como podemos ver acá. Me acuerdo taquicardia de la unión, que fuese como una auricular automática, pero que es de la unión. Y menos común una taquicardia auricular, aunque hay muchos electros que incluso yo he subido en mis redes y lo he compartido, que son taquicardias auriculares que tienen un PR basal ya el paciente prolongado, se mete detrás de la onda T, como va muy rápido, y suele confundir, es una taquicardia auricular y suele tener un RP corto. También esta pueden presentarse con un complejo QRS ancho por aberrancia, porque el paciente tiene un bloqueo de base. Bien, o también porque sea una taquicardia ventricular. Hay taquicardia ventricular, aunque en menor porcentaje, que tienen conducción 1 a 1 retrógrada. Y el QRS ancho, y como tiene depolarización retrógrada de la aurícula, se pueden confundir con supraventriculares. RP largo, la atípica, rápida lenta, la TIN, la intranodal, la taquicardia sinusal, la auriculares, y también es reciprocante de la unión, que es una vía accesoria con conducción retrógrada, pero es lenta decremental. El flúteo auricular ya es otra entidad variable que puede ser con conducción con RR, que lo vemos regular por conducciones fijas, o irregular por conducciones que son variables. Y en este caso pueden ser con QRS estrecho o también conducido con aberrancia. E irregular conocemos la fibrilación auricular, los flujos auriculares con conducción variable, como ya mencioné, y también la taquicardia auricular multifocal, que pueden darse con QRS estrecho, salvo aberrancia y bloqueo previo conocido que tenga un QRS ancho. ¿Qué es este tema del intervalo RP e intervalo PR? ¿Qué es este concepto? El intervalo PR ya nosotros lo manejamos, lo conocemos, que es desde el inicio de una onda P hasta el inicio del QRS. Nosotros lo conocemos como intervalo PR. Así la onda P sea ya de origen sinusal, sea de no origen sinusal, si está previa al QRS, lo llamamos intervalo PR. Intervalo RP ya sería lo contrario. Si PR es desde el inicio de la actividad auricular al inicio de la ventricular, el intervalo RP sería desde el inicio de la actividad ventricular hasta el inicio de la actividad auricular. RP corto, yo lo conozco desde acá, desde el inicio del QRS. Esto depende mucho también de la literatura que lo vayamos a leer. Mucho lo ponen desde la punta del QRS al inicio de la actividad auricular, mayormente al pico. Y lo que yo hago es que lo hago desde el inicio del QRS al inicio de la actividad auricular, que es casi lo mismo si lo rotamos. Entonces se lo van a aprender así. Lo mido desde el inicio de la actividad ventricular al inicio de la actividad auricular. ¿Cómo yo sé si es corto y largo? Para nosotros es una regla sine qua non aplicarla en pacientes que tengan taquicardia, así sea de QRS estrecho o ancho, pero que sean regulares. No pueden aplicarse en taquicardias irregulares. En taquicardias regulares, nosotros vamos a delimitar una línea imaginaria entre el R y L. Si la actividad auricular cae antes de esta línea imaginaria, la vamos a conocer como RP corto. Si cae después de esta línea imaginaria, o sea, después de ese 50% dividido, la vamos a conocer como RP largo. Bien, y esto se traduce de esta manera. Nosotros en este trazado
el RP corto que cae antes de la línea imaginaria lo podemos dividir en dos. No es tan fácil como parece. Si nosotros observamos que la actividad auricular ya cae antes de esta línea imaginaria del R y R, de ese 50% que hemos dividido, es un RP corto de por sí. Pero ese RP corto debemos subdividirlo entre RP corto menor a 90 milisegundos o mayor a 90 milisegundos. Así lo dictan la guía en un electrocardiograma de superficie, ya que nosotros, los electrofisiólogos, utilizamos 70 milisegundos en este caso, en el polígrafo. Y aquí nosotros vemos que si desde el inicio del QRS al inicio de la actividad auricular, que es esta que está acá, a este inicio, mide menor a 90 milisegundos, imaginarse que un cuadrito pequeño vale 40 y otro cuadrito entonces sería 80. Solamente faltaría 10 milisegundos de el otro cuadrito pequeño que sería la parte inicial, la primera parte. Allí llegaría 90 milisegundos. Si vemos que es menor a 90 milisegundos, que mayormente yo lo delimito cuando tiene dos cuadritos pequeños, que ya serían 80 o un poquito del otro. Si es menor a esto, es un RP corto menor a 90 milisegundos. Hay que ponerle ese apellido. Si es desde el inicio del QRS al inicio de la actividad auricular y mide más de dos cuadritos pequeños y la mitad de otro para que queden claros, ya es un RP no largo, un RP corto pero mayor a 90 milisegundos. ¿Por qué no es largo? Porque todavía si yo trazo una línea imaginaria mitad y mitad, la actividad auricular cae antes de ese RR. Ahora bien, toda actividad auricular que cae por delante de esta línea imaginaria es un RP largo, como ya vemos en las taquicardias auriculares, taquicardias sinusales o también TIN que son atípicas o taquicardias reciprocantes de la unión por una vía decremental retrógrada. Y antes de nosotros entrar a esas arritmias, que sé que están muy motivados y y hay un apartado para esto, para todas estas arritmias que son dependientes del nodo, vamos a tratar de abordar la que no son dependientes. Ahora que se mandan ellas solas y aunque usted bloquee el nodo, van a continuar y se van a perpetuar. En este caso tenemos una taquicardia reentrante del nodo sinoatrial, es muy rara de ver esta taquicardia y cuando se suele sospechar es que usted viene, observa un electrocardiograma que viene en ritmo sinusal y aparece un complejo auricular prematuro. Y luego de este complejo auricular prematuro, se aparece una taquicardia, pero la taquicardia tiene la actividad auricular no de ese complejo auricular prematuro, sino que tiene esa actividad auricular del latido basal del paciente, del latido sinusal. Mayormente cuando ve que inicia así y que termina con otro complejo auricular prematuro, que no suele terminar sola, sino que aparece otro complejo auricular prematuro, esto es lo que le puede dar sospecha de una taquicardia reentrante del nodo sinusal. La verdad que muchas veces hay complejos auriculares prematuros que inician taquicardias auriculares focales y esta suele parecerse un poco a la del nodo sinusal porque es por micro reentrada y por eso la inició una extraauricular y no queda muy claro hacer este diagnóstico diferencial. Si conserva toda la morfología y configuración de la onda P de base, lo único que la frecuencia está aumentada y el inicio no suele ser gradual, suele ser un inicio súbito y que suele comenzar luego de una extrasístole auricular, como podemos observar acá. Bien, es lo que tenía que mencionarles sobre esa taquicardia reentrante, es muy rara de verdad. Ahora bien, un tema muy interesante son las taquicardias auriculares, porque está bien frecuente que son y es importante conocer mucho sobre ella. La taquicardia auricular, nosotros tenemos acá la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el porcentaje de presentación. Depende de donde se presente el origen de esta taquicardia. Aquí en la crista suele estar un 31%, más aquí debajo en la pared más lateral de la aurícula derecha suele tener un 22%. Aquí observamos
que en el seno coronario un 8%, alrededor de la fosa un 4%, y ya abarcando la aurícula izquierda en la orejuela un 0,6, un poquito menos común, y perinodal un 11%. La aurícula izquierda un poco menos común, aunque en pacientes que ya tienen procedimientos previos de ablación y esto, sí suelen presentarse en este caso estos focos de taquicardia auriculares que ustedes muy bien saben ya que pueden ser por automatismo, por postdepolarizaciones, actividades encadenadas o por micro reentrada. La taquicardia auricular, nosotros solemos distinguirla fácilmente de un latido sinusal porque la configuración de la onda P y el eje suele cambiar en la mayoría de los casos. Suele ser distinto. Activa anterogradamente el ventrículo, por lo que el ventrículo no suele cambiar su eje, su duración, al menos que haya bloqueo previo de rama, que si hay bloqueo previo puede conservar su bloqueo ya previo, pero a veces suele darse entonces por aberrancia y aquí puede estar acompañada de un complejo ventricular que sea un poco más ancho. Va a ser variable la configuración de la onda P, como veremos más adelante en los algoritmos, de la onda P, positiva, negativa en cara inferior, o isobifásica, o bifásica. Bien, hay muchas que suelen originarse, que la hemos tenido frecuentemente acá en nuestro laboratorio, cerca de la crista terminal, cerca del nodo sinusal, y nosotros por el mecanismo de inicio y fin que solemos diferenciarla. La frecuencia de ella pueden ir entre 100 a 240 latidos por minuto, pero muchas veces la vamos a encontrar entre 150 a 240 la actividad auricular. Es importante destacar que cuando hablamos de flute auricular, fibrilación auricular, taquicardia auricular, nosotros estamos hablando de frecuencia de actividad auricular. Y puede ver que toda la onda P conduzca a un ventrículo o que haya onda P que se bloqueen, que conduzca a 2,1, que conduzca con periodo de Weckenbach también. Entonces, el PR no suele estar prolongado, a menos que vaya muy rápida la aurícula y esté poniendo el refractario al tejido de la unión. Y como le decía, al menos que no esté refractaria la rama derecha o izquierda o algún fascículo, el QRS no tiene por qué cambiar. Entonces, algo importante que muchas veces nosotros solemos confundir con un flute auricular es que la actividad auricular, cuando se presenta con conducción 2,1 o no tenemos ventrículo, suele tener una línea isoeléctrica que separa a cada actividad auricular y esto nos lo diferencia del flúter. Claro, a veces hay flúter atípico y con mucha influencia farmacológica que no suele verse una onda de flúter y esto no descarta que sea un flúter, aunque eso nosotros ya lo evidenciamos en pacientes que sabemos que tienen ablaciones previas auriculares, en pacientes que nosotros ya solemos conocer. Bien, entonces, como podemos ver acá, la fisiopatología de la taquicardia auricular, que muchas veces que nosotros podemos distinguirlo de un ritmo sinusal, es el warm up y el cool down. En este caso, tenemos un periodo de calentamiento y un periodo de enfriamiento. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros podemos ver en una derivación larga donde inicie una taquicardia auricular que la onda P cambia de morfología porque es un complejo prematuro auricular que inició una taquicardia. Pero muchas veces no es que ese complejo prematuro inicie la taquicardia y su frecuencia sea 150 y desde el inicio vaya a 150, sino que muchas veces se da un complejo auricular prematuro y automáticamente va a 150 y se puede ir acelerando. Y luego cuando termina, puede ir desacelerando porque se enfría. Esto es característico de la taquicardia auricular. Cuando vean este tipo de comportamiento con una actividad prematura auricular clara, con morfología de una configuración de onda P diferente
A la del nodo sinusal están frente a una taquicardia auricular para que no vayan a confundirse ya con una inapropiada o con otro tipo de taquicardia basal como una taquicardia sinusal. La verdad que muchas veces suelen confundirse, como les digo, con una taquicardia auricular que esté muy cerca, originándose en el nodo sinoatrial, en la crista superior, en su tercio superior, y esto suele confundirnos un poco, al menos que veamos que aparece muy prematuro ese latido, aunque la configuración de la onda P sea normal, muchas veces sí podemos verlo así, que aparece muy adelantado, muy prematuro, inicia la taquicardia y sabemos que esto es un comportamiento de una taquicardia auricular y no que viene gradual, gradual, suavemente, una taquicardia sinusal secundaria a un estrés, un ejercicio, una fiebre que la provoque. Bien, entonces puede pasar de esta manera, tiene un inicio abrupto y un final abrupto, muchas veces pueden aparecer sin este periodo de calentamiento y enfriamiento y más clara para ustedes hacer este diagnóstico diferencial y muchas veces puede fusionarse porque se prolonga mucho, como veremos más adelante. Esta actividad auricular suele irse retrasando y se fusiona con la onda T y muchas veces no se suele distinguir la onda T y es lo más importante tratar de captar el inicio y el final de la taquicardia. La verdad que muchas veces en un electrocardiograma no lo podemos hacer, pero sí buscarlo en una telemetría, ya sea de un paciente ingresado, ya sea de un paciente con un holter de ritmo. Aquí podemos ver que aquí tenemos este ritmo basal del paciente que viene a una frecuencia basal, una configuración de la onda P normal, pero aquí vemos cómo de un momento a otro, que esto viene así, miren cómo viene este inicio un poco abrupto de esta actividad auricular. Lo interesante acá es que miren la morfología de la actividad auricular, cómo suele parecerse a la basal. Ustedes ven que viene con un RR, RR, RR y esta, que ya estaba a diferencia de 3 cuadros y medio, aparece a menos de 3 cuadros y casi acá muy pegada a la onda T. Esto suele ya darte una característica que un ritmo sinusal no inicia de esta manera tan abrupta. Y miren cómo suele acá aparece muy seca. Esto incluso hay una pequeña variabilidad, pero este inicio abrupto debe hacerte sospechar de que se trata de una taquicardia auricular. Miren acá cómo trata de fusionarse la onda P con la onda T, luego se separa un poco. Si nosotros continuamos hacia acá, miren hacia acá, si a ustedes le entregan solamente este trazado, no se lleven de esta flecha que no significa nada, se llevan este trazado, yo se lo entrego a ustedes van a ver una configuración de la onda P normal, positiva en cara inferior y negativa, en AVR, isobifásica o bifásica en V1, y yo le entrego este trazado y ustedes me dicen que es un ritmo sinusal, una taquicardia sinusal. Pero por eso es importante captar el inicio de la taquicardia abrupto para poder ver la continuación y también poder ver el fin del mismo. Si podemos ver el fin que se enfría acá, ¿de acuerdo? Y miren cómo luego esto retorna a una actividad auricular que es un poquito diferente a esta de la taquicardia. Como vemos el fin, sabemos que estamos frente a una taquicardia auricular. Esto es una de las cosas más importantes cuando estamos haciendo lectura de telemetría, lectura de Holter. Busquen, no se desesperen en el inicio y el final. Muchas veces la telemetría solamente le captura el momento de la taquicardia, pero lo que le va a hacer llegar el diagnóstico importante, que lo vamos a ver en el fin de la sesión de arritmias supraventriculares, vamos a ver que le tengo un diagrama bien elaborado para distinguir el inicio y el fin de cada taquicardia para que puedan hacer su sospecha y su diagnóstico diferenciales. Miren, por ejemplo, en la taquicardia, yo siempre le digo que cualquier taquicardia supraventricular, RR regular, nosotros debemos calcular el intervalo PR, el intervalo RP, cuando tenemos esta actividad auricular presente. Aquí vemos este inicio, que miren cómo viene este RR, y acá vemos un inicio abrupto, adelantado de una actividad auricular diferente a la configuración basal de la actividad auricular y vemos cómo inicia esta taquicardia auricular. Entonces, esto sería un RP largo.
porque si tenemos la taquicardia de QRS estrecho, puede ser ancho. RR regular y vemos actividad auricular, trazamos una línea media y la actividad auricular cae después, en este caso, de la mitad del RR y es de RP largo. Miren el inicio y el fin y no nos hace dudar que esa configuración de la onda P, esto es una telemetría que era una taquicardia auricular. Yo siempre digo que para ser muy experto en interpretación del electrocardiograma, no quiere decir que te vas a saber 100%, pero trata de que no se te vayan los pequeños detalles. Bien, eso es lo que te hace muy, muy fino con un ojo clínico para ver el trazado y diferenciarte de mucho. Aquí, por ejemplo, vemos un RR regular, mayor a 100 latidos por minuto, puede ser relativamente estrecho. Y cuando vamos a cara inferior, vemos que la actividad auricular es positiva en AVR, positiva en AVL, negativa en cara inferior. En este caso, tenemos una taquicardia de RP largo y en la RP largo vamos a encontrar las sinusales y las auriculares. Y aquí podemos ver, y hay una típica dependiente también del nodo. Y aquí podemos ver esta actividad auricular previa, fija al QRS, y esto es una taquicardia auricular, ¿de acuerdo? Tiene una configuración de la onda P diferente a la basal. Este otro trazado puede generarte dudas si no tuviese esa flecha. Si te muestro solamente esta parte del trazado, a veces es muy difícil si esto es frente a un flúter, esto es frente a una taquicardia por entrada V o intranodal, pero siempre, ya sea con fármaco, si funciona maniobra vagal, en caso de que funcione, nosotros o ver el seguimiento de la telemetría, ve cuando se separa el RR. Porque cuando se va separando el RR o se va enfriando la taquicardia, podemos ver cómo sale a la luz la actividad auricular, que cuando comienza a acelerarse nuevamente, miren cómo se fusiona con la onda T y desaparece. Esto es un periodo de enfriamiento porque ya va desacelerando, deja ver la actividad auricular de la taquicardia y comienza nuevamente la taquicardia con un periodo de calentamiento y se va alargando el PR hasta que la onda P se esconde en la onda T o se va cortando tanto el R que la onda P queda dentro de esta onda T sin tener que alargarse el PR. Esto es característico en una taquicardia auricular. La taquicardia auricular también puede presentarse con patrón de Weckenbach, bien, con un patrón de Weckenbach como podemos ver acá. Y nosotros en este caso podemos ver una actividad auricular ectópica diferente a la del ritmo basal. Y lo único que vamos a ver es el mismo patrón de bloqueo de Weckenbach. El PR va aumentando de velocidad, el PR va aumentando de velocidad, en este caso, hasta que se bloquea una actividad auricular y vamos a ver que se acorta nuevamente el PR y presenta. ¿Cómo yo lo diferencio? Y no es simplemente para llamarlo un bloqueo de Weckenbach, tipo Weckenbach, en que la aurícula va a ir mayor a 100 latidos por minuto, que lo puede hacer sin usar. Pero si usted ve que la actividad auricular no es con una configuración de una onda P sinusal, entonces estaría frente a una taquicardia auricular por frecuencia, por regularidad de la actividad auricular, por la morfología de la actividad auricular y por el patrón de bloqueo de Weckenbach que se presenta. Esto no quiere decir que el nodo AV esté enfermo. Eso yo quiero que quede muy bien claro. No quiere decir que el nodo AV esté enfermo, sino que luego de 150, 160 de actividad auricular rápida, este nodo AV presenta un patrón fisiológico de bloqueo tipo Weckermann, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver en nuestro diagrama de escalera cómo está en taquicardia auricular y esto aquí se bloquea esta actividad auricular. Nosotros podemos verlo aquí debajo. Miren cómo aquí tenemos este periodo de Weckenbach. Miren cómo se alarga el PR hasta que se bloquea acá. Aquí tenemos una onda P escondida que no la vemos acá. Bien, una onda P escondida. Aquí vuelve nuevamente. Calculamos la frecuencia auricular y vamos a ver que esto está a 150 latidos. Bien, entonces esto me habla a mí de que esto
frente a una taquicardia auricular. Es importante tomar ese detalle en cuenta. Si ve esto, haz un periodo de Weckenbach, pero mira la configuración de la actividad auricular, mira la frecuencia de la actividad auricular. Pero también la taquicardia auricular puede presentarse con un periodo de conducción 2-1. Bien, con un periodo de conducción 2-1. Y en este caso es que vamos a ver que los ventrículos pueden ir a menos de 100 latidos por minuto y nosotros estar en taquicardia, no en taquicardia ventricular, en taquicardia auricular. Recuerden que yo siempre le insisto en buscar la actividad auricular, ver la configuración, ver el intervalo PP cuando está presente y ver la frecuencia auricular, porque todo esto te va a llevar a ti a qué, a poder hacer un diagnóstico de cómo va la actividad auricular y también hacer un diagnóstico de cómo va la actividad ventricular. Y lo que suele pasar acá es que nosotros vamos a ver las aurículas mayor a 100 latidos por minuto con una configuración diferente a la actividad basal sinusal y que vemos dos actividades auricular antes de cada QRS. Entonces estamos frente a una taquicardia auricular conducción 2-1. Tenemos dos actividades auricular por cada ventrículo conducido. Bien, entonces es importante ver esto y tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Aquí, por ejemplo, podemos observarlo, si yo le entrego este trazado, que puede ser complejo a simple vista, pero yo siempre le insisto, vemos la estandarización del electrocardiograma y vamos a ver la actividad auricular, configuración, eje, frecuencia auricular e intervalo PP, porque con esto vamos a ir una vez a hacer diagnóstico de FA, de flúter, taquicardia auricular o de un simple ritmo sinusal. Y la relación que siempre tienen la actividad auricular con los ventrículos, porque si lo hacemos con este trazado, podemos ver que todos los ventrículos sí están precedidos por una actividad auricular, pero detrás de cada ventrículo estamos observando otra actividad auricular, que muchas veces ustedes dicen, doctor, no se puede confundir con una alteración del QRS, trate de poner un cálipe con una hoja con medida específica, viendo el intervalo PP regular que hay, bien, porque aquí tenemos dos aurículas por cada ventrículo conducido. Entonces, los ventrículos no van en taquicardia, van como en 78, 80 latidos por minuto, pero la aurícula tiene una configuración diferente a la sinusal, en este caso, y tiene frecuencia también de taquicardia auricular con conducción 2-1. Y aquí tenemos otra taquicardia auricular de este paciente. Miren cómo aquí vengo con un ritmo normal. Tengo una extra. Una extra porque miren acá esta onda T no tiene esta actividad pequeña que se ve aquí, que me dice a mí que estoy frente a una extra auricular conducida aberrada, para que no se vayan a confundir que con una ventricular. Bien, entonces esto hace que siga viendo, como sigo viendo acá, miro otra extra auricular, pero acompañada de dos más. Cuando yo tengo tres latidos consecutivos, ya sean ventriculares o auriculares, estoy frente ya a una tripleta, estoy frente a una racha de taquicardia no sostenida. Entonces miren cómo aquí se presenta una taquicardia que suele ser corta, no sostenida, auricular y que luego continúa acá, pero ya no continúa aberrada. Fue una aberrada intermitente. Muchas veces el trazado lo puedes encontrar completo aberrado y confundirte con una ventricular. Pero eso lo vamos a aprender bien en los diagnósticos diferenciales entre supra y ventriculares. Bien. La TEA multifocal es una taquicardia que nosotros manejamos en cuanto a tratamiento de anticoagulación, igual que la fibrilación auricular, porque también tiene sus riesgos, porque es de RR regular, irregularmente irregular. Y nosotros lo vamos a distinguir de las otras taquicardias, porque en una misma derivación mínimo tengo que tener tres actividad auricular con morfología diferente. Tres o más. Suele variar en intervalo PR si estas se originan en distintos lugares de la aurícula, un lugar más bajo, un lugar más alto. También la multifocal no quiere decir muchas veces, esto ya algo un poco más electrofisiológico,
No quiere decir que tenga tres o más focos. En algunos casos puede haber competencia, pero puede también pasar que un mismo foco de una taquicardia auricular microrreentrante y esto tenga diferente salida y esa diferente salida me dé diferente configuración de la actividad auricular y se le llama multifocal por la diferente morfología que tienen esta actividad auricular. Es importante tomar en cuenta que cuando encontramos esto, mayor a 100 latidos por minuto, las aurículas, nosotros estamos hablando de una taquicardia auricular multifocal, pero cuando está por debajo de 100 latidos es un ritmo auricular multifocal o más bien, como lo conocen mucho, un ritmo auricular caótico. Bien. Entonces, es importante para hacer diferenciar que no es que la onda P vaya cambiando de morfología de manera gradual, que no sea un marcapaso errante, que venía una onda P de la misma morfología, va disminuyendo un poquito la frecuencia sin mucha variabilidad y va cambiando la morfología de la onda P, manteniéndose igual. Luego, pero diferente a la basal, esto sería un marcapaso errante. Lo importante es ver la diferencia de la actividad auricular cuando nosotros la estamos mapeando. Si la vemos positiva acá, aquí está positiva y negativa, aquí probablemente la otra se esconde, no lo deja muy bien claro, aquí miren esta, acá, si yo tengo una frecuencia auricular que suele estar por debajo de 100 latidos, no sería una TEA multifocal, sería que estaríamos frente a un ritmo auricular caótico, positiva, positiva, negativa, positiva, negativa, negativa, positiva. Entonces, cuando tenemos tres o más, nosotros lo llamamos, en este caso, un ritmo auricular caótico. Miren cómo acá está negativa, positiva, negativa, positiva en una misma derivación. Ritmo auricular caótico. Bien, lo que le decía que traten de no confundirlo con este cambio de morfología. Miren cómo vengo con una actividad, una configuración de una onda P, y aquí cambia un poquito la morfología, hasta se pone un poco más negativo. Y continúa igual, continúa igual, hasta que no, de nuevo se recupera. Y esto es un marcapaso errante, que el nodo sinusal va migrando acá la depolarización hacia una parte más inferior. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo van a distinguir cuando no observen que el cambio sea gradual de la actividad auricular para que no lo llamen en este caso multifocal, no son cambios que son abruptos y suele estar frente a una frecuencia normal, no hay disociación auriculoventricular. Eso suele luego recuperar a sinusal. Pero si luego ven diferente morfología de actividad auricular, ¿de acuerdo? Positiva, negativa, negativa, en este caso, negativa. Nosotros solemos ver aquí positiva, negativa también, más de tres morfologías en una racha. Nosotros podemos decir entonces que estamos frente a una taquicardia auricular multifocal, mayor a 100 latidos por minuto. Es importante ver y puede haber cierta variabilidad en el PP, en el PR y en el RR que lo caracteriza, que se parece a una FA y muchas veces se suelen incluso confundir. A veces si no estás muy claro, llámalo como una FA hasta que pueda analizarlo muy bien, aumentar la amplitud para que a otra persona no le llegue esto y diga que una TA y se le olvide tratarlo como una FA. Si observa bien acá este trazado, miren cómo aquí en V1 tengo positivo negativo, positivo, negativo, positivo totalmente. Aquí me cambia la morfología. Positivo un poco más acá, redondito, negativo, negativo, positivo, más aplanada, negativo, positivo. Tener tres morfologías o más y está en taquicardia para que para que se llame taquicardia auricular multifocal. Acá también lo puedes ver como esto está positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, totalmente positivo. Tengo tres morfologías diferentes, mínimas, en una derivación y está en taquicardia, irregularmente irregular. Estoy frente a una taquicardia auricular multifocal. Este otro trazado también es real, pero arreglado con una aplicación. Y miren cómo se ve esto, positivo, negativo, negativo, positivo.
Miren la diferencia en esta actividad, en esta actividad. Y tengo tres morfologías diferentes de actividad auricular en una misma derivación irregular. Y esto me habla a mí de una TA multifocal. Nosotros, cuando hablamos del algoritmo, en este caso, el algoritmo para identificar la onda P, es importante que se detengan acá, le tiren foto o lo copien, porque esto sí hay que analizarlo con el electrocardiograma en mano y con paciencia. Muchas veces vemos la actividad auricular en V1 para ver si está totalmente negativa. Bien, para pensar en este caso si se trata que venga de la crista o que venga más de la orejuela, si es positiva o negativa, que también puede ser de la crista, o si es isobifásica y sea en el mismo septum que esté allí perinodal. Entonces esto nos hace a nosotros ubicar la localización, que a veces no suele ser muy bien distinguida si nosotros nos lo hacemos con paciencia. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes morfologías. Depende si es de la vena pulmonar superior derecha, inferior derecha, acá superior izquierda, inferior izquierda, el anillo mitral, el cuerpo de seno coronario, orejuela o de la auriculilla izquierda. Muchas veces nos enfocamos en el patrón de la onda PNV1 para ver la morfología según el algoritmo, que depende de su origen, será su morfología. Esto no es tan fácil, pero los principios básicos se los voy a mostrar para que aprendan a distinguirlo. Bien, aquí ya son otro lugar, ya así es. Muchas veces hizo bifásica, que le decía, que puede ser alta de la crista cuando se parece mucha sinusal. Si es muy negativa, puede ser de la parte baja de la crista terminal. También puede ser muy baja en la aurícula, medio setal, cuando lo vemos en este caso que puede ser ISO, la actividad auricular en V1. Y es importante, son muchos patrones morfológicos que ustedes pueden tomar captura y aprendérselo. Y aquí, por ejemplo, van a ver un ejemplo de cuando es del ángulo mitral, más pegado hacia acá, hacia el septum, hacia la aorta, cómo se ve en V1. Como está allí perinodal, allí en el septum, suele incluso casi verse bifásica en la mayoría de las precordiales, aunque aquí nosotros podemos verla en V1. Bien, aquí vemos otro ejemplo que es de la vena pulmonar superior izquierda. Cuando son superior izquierda suelen ser negativa en D1, negativa en AVL, positiva en cara inferior, y V1 en este caso suele ser como presentarse con una melladura y presentarse muy ancha cuando son ya de esta vena pulmonar superior izquierda, que es un pequeño video que te dice si me origino de abajo hacia arriba, soy negativo en cara inferior. ¿De acuerdo? Si me origino de arriba hacia abajo, soy positiva en cara inferior. Esto en cuanto ya vale para la aurícula derecha, aurícula izquierda. Si es de abajo hacia arriba, desde la parte baja de la aurícula hacia arriba, la despolarización en la taquicardia auricular. Yo en esto estoy hablando de que tendrá actividad auricular negativa en la cara inferior, y si es de arriba hacia abajo la tendré positiva. Aquí también la podemos ver si es de la aurícula derecha que inicia. Veremos que V1 suele ser negativo en las primeras derivaciones, la onda P, aunque suele verse positivo después, y positivo de unión VL, pero cuando es de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha, de unión VL suele ser negativo y V1 suele ser positivo en este tipo de despolarización. Entonces es importante tener este concepto claro. También acá nosotros podemos verlo cuando viene de la orejuela izquierda, como suele ser positivo en AVR, pero cuando en este caso es de la orejuela derecha, suele ser negativo en VR y positivo allá en las derivaciones AVL. Entonces son ciertas características figurada para que básicamente suelan memorizar el origen, depende cómo lo ven en D1 OVL,
cómo lo ven en V1 y cómo lo ven en la cara inferior. Luego serán más finos aplicando los algoritmos. Por ejemplo, aquí yo veo a D1 negativo, yo veo a VL negativo, veo acá a V1 positivo, ya yo sospecho que viene de la aurícula izquierda, aunque no diga específicamente de tal vena y esto, ya tú sospechas que esta taquicardia auricular, que no tiene un eje, una configuración de una onda P sinusal, viene de la aurícula izquierda. Hasta aquí nuestra primera parte de las arritmias supraventriculares. Ven que son muy extensas porque me gusta tratarla a fondo con todos los detalles que son importantes para que ustedes vean el electrocardiograma de una manera diferente. Nosotros en la próxima sesión vamos a hablar de flujo auricular, fibrilación auricular, que son también arritmias que son de mucho interés para ustedes y cuáles son esas peculiaridades de detalles para que nunca se le vaya a pasar a hacer un diagnóstico de un flúter o una FA. Y luego entraremos también a las arritmias